Manejo de Delta V Explorer. Modificación de rangos de medición para la mejora de resultados experimentales. Descripción del problema. Cuando se hicieron mediciones de flujo volumétrico en la placa de orificio, los valores se encontraban fuera del rango esperado. Se dispone de un medidor magnético calibrado que se tomará como referencia para comparar los flujos volumétricos que registra el medidor de placa de orificio. Al comparar los flujos registrados en el medidor magnético con los medidos en la placa de orificio, se observó un error considerable como se muestra en la siguiente tabla, donde QPA es el flujo volumétrico que pasa por la placa de orificio antes de la modificación del rango de medición. QM es el flujo volumétrico que pasa por el medidor magnético. Y la comparación gráfica. Esto se debe a que los intervalos de medición en la placa de orificio están fuera del rango de medición y el equipo requiere de un intervalo de 0 a 150 litros por minuto. A continuación se describe el procedimiento para modificar intervalos de medición. Modificación de los intervalos de medición. Después de encender la computadora en la estación 1, iniciar la sesión en Windows. Introducir la contraseña que será proporcionada por el profesor en la ventana Delta V Logon. Dar clic en el botón OK. En la ventana FlexLog, ir a Windows Desktop. En el escritorio de Windows tendremos el acceso a los programas y funciones normales de la computadora. Hacer doble clic en el acceso directo al programa Delta V Explorer. Se abrirá la ventana Exploring Delta V. Buscar el apartado Lab Química. En la parte derecha de la ventana se desplegarán los contenidos del apartado. En este caso nos interesa trabajar con el apartado de fluidos. Cabe mencionar que el procedimiento que se muestra a continuación servirá para modificar cualquiera de los apartados en la carpeta de contenido. Dentro de la carpeta fluidos se desplegará otra serie de contenidos. En este caso son los instrumentos de medición de este equipo. Nos interesa modificar el rango de flujo volumétrico de la placa de orificio identificada como FI 101. Dar clic en FI 101. En la pantalla del lado izquierdo, ubicar el cursor en el apartado FI 101. Dar clic derecho. Se desplegará una ventana. Dentro de la ventana, buscar Open. Dar clic. Se desplegará un submenú. Y por último, dar clic en Open with Control Studio, tal y como la imagen lo indica. Se abrirá la ventana Control Studio. Se mostrarán varios apartados. El central es la vista del diagrama, que es el área de trabajo donde se construyen las estrategias de control para el módulo. Ir al bloque de función AL1. Dar clic en Out. Es necesario que el cursor se transforme en asterisco para poder dar clic en Out. En el apartado de vista de parámetros, ubicado del lado izquierdo inferior, se mostrará la ventana donde se despliega el bloque de funciones seleccionado o los módulos del diagrama de bloque de funciones. Buscar el apartado del bloque de función AutoScale. Se despliega la ventana AutoScale Properties. Ir al apartado Properties, donde se podrá modificar el intervalo de medición. En este caso, los intervalos iniciales eran de 180 a 200 litros por minuto y se modificaron a 0 a 150 litros por minuto. Dar clic en OK. Se desplegará la ventana Control Studio. Se preguntará si está de acuerdo con las modificaciones realizadas anteriormente. Dar clic en OK. Se desplegará la ventana de Confirm Partial Download y dar clic en Yes. Ahora se desplegará la ventana Download Complete. Esperar a que finalice el proceso. Terminado el proceso, regresará a la ventana Control Studio.
se puede cerrar la ventana para verificar las mediciones. Verificación de medición de flujo. Se volvieron a registrar los valores de flujo para diferentes aberturas de la válvula de globo. Los resultados son los que se muestran en la siguiente tabla, donde QPO es el flujo volumétrico que pasa por el medidor de la placa de orificio después de la modificación del rango de medición. QM es el flujo volumétrico que pasa por el medidor magnético. Comparación de datos después de utilizar Delta V Explorer. Como se puede apreciar en la gráfica 2, la medición en la placa de orificio, después de aplicar este procedimiento de la medición de la placa de orificio, ya es confiable.